Buenas tardes con todos. Les saluda Daniel Proaño desde Ecuador. Vamos a empezar esta charla. Muchas gracias por conectarse y espero que todo esto les sea realmente de utilidad. El tema de la charla hoy es función de los elementos de la nutrición vegetal. Lo que nosotros estamos esperando y buscando en esta charla es ver la función práctica, digamos, de los elementos y que sean unas herramientas que nos sirvan para tomar las decisiones al momento de fertilizar o de buscar alguna respuesta específica en nuestros cultivos. Tenemos los principales nutrientes no minerales, son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. La planta toma principalmente estos elementos del agua y del aire mediante la respiración y la evapotranspiración. Entonces, estos son los elementos que realmente, a excepción del agua, no tenemos nosotros cómo suministrarle a la planta, sino ella lo va a tomar naturalmente. Pero aquí es donde ya interviene lo que nosotros debemos hacer para mejorar nuestra nutrición. Como macronutrientes tenemos el nitrógeno, el fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Todos estos elementos suman apenas el 3.6% de la cantidad de materia seca total que tenemos en la planta. Entonces, ¿por qué le he puesto ahí un candado? Mientras que los microelementos le he puesto una llave. Nosotros podemos tener una casa, un auto, algo que físicamente sea muy grande, que eso representaría a los micronutrientes o a los macronutrientes. Pero si no tenemos una llave para encender el auto, no nos sirve. Si no tenemos una llave para abrir la fábrica, tampoco nos sirve. Entonces, he ahí la importancia de los micronutrientes. Si bien la cantidad que se requiere es pequeña, son la llave para que todo lo demás funcione. Entonces, por eso hay que tener mucha certeza de que se deben utilizar en la agricultura, sobre todo si estamos nosotros esperando obtener altos rendimientos. Vamos a empezar con el nitrógeno. El nitrógeno es requerido para mantener el crecimiento de la planta y sus órganos, ya que todo esto requiere de aminoácidos, proteínas, y el nitrógeno es una parte constitutiva de esas moléculas. Además, está presente en la clorofila, por lo tanto, es indispensable para la utilización de la luz en la fotosíntesis. Como había dicho, es componente de aminoácidos, proteínas y muchísimas de las vitaminas. Además, que actúa en lo que es la división y la elongación celular. Es decir, que si nosotros queremos tener un fruto más grande, necesitamos que tener más células y por ende necesitamos de nitrógeno también para que tener células varias y grandes. Es requerido para la formación de materia verde, ya que al formar parte de la clorofila nos da este tipo de materia verde. Es muy móvil dentro de la planta y su exceso va a afectar la cantidad, las concentraciones de zinc, cobre y boro dentro de la planta. Incluso en ocasiones, cuando puede haber alguna intoxicación por exceso de boro, se recomienda colocar un poco de cantidades más altas de nitrógeno para disolverlo y así bajar el efecto de la fitotoxicidad. Como se ve en esta imagen, es muy importante para el tema de la fotosíntesis, es parte de la clorofila y es absorbido principalmente a través de las raíces. Los desbalances nutricionales como demasiado nitrógeno causa que el cultivo no madure, se mantenga en verde, muchas veces se va en vicio y no llega a fructificar. Entonces, si bien es muy importante el nitrógeno y es el elemento que normalmente más se aplica, principalmente como urea, debemos tener nosotros la consideración de que es un elemento al que debemos ponerlo de manera balanceada. Aquí está el ciclo biológico del nitrógeno. Como podemos ver, los desechos de las plantas, animales, incluso con la lluvia, permite que parte del nitrógeno, recordemos que la atmósfera tiene el 78% de nitrógeno, llegue al suelo. Hay bacterias fijadoras de nitrógeno en las raíces y bacterias fijadoras de nitrógeno en el suelo que lo van poniendo como nitrógeno disponible. Se transforma primero en amonio, luego en nitritos y finalmente en nitratos. La planta se alimenta como amonio, pero principalmente como nitrato.
tenemos que el nitrógeno orgánico que viene de la materia orgánica del suelo no está disponible para las plantas. Necesita pasar por un proceso microbiano de descomposición y finalmente convertirse en nitrato o convertirse en amonio. El nitrógeno orgánico, ese sí está rápidamente disponible para las plantas, que lo podemos obtener en los fertilizantes químicos que normalmente trabajamos. ¿Para qué nos sirve el nitrógeno? Una vez que la planta toma el nitrógeno, debe ser principalmente aminoácidos, proteínas y clorofila. He ahí la importancia que nosotros tenemos de no solo aplicar nitrógeno, sino los otros elementos que permitan a la planta hacer esas moléculas. La deficiencia de nitrógeno nos va a tener una disminución en la producción de hojas, bajos rendimientos, plantas no saludables y pequeñas. También tenemos que en algunas especies, como en musáceas, empiezan a hacerse plantas como roseta. Sin embargo, no necesariamente es la única razón para que tengamos el arrepollamiento muy conocido en banano. Tenemos aquí algunas fotos en las que podemos ver las deficiencias de nitrógeno. Siempre la deficiencia de nitrógeno va a estar en las hojas viejas, porque como habíamos dicho, es un elemento altamente móvil en la planta. Entonces, una vez que está en una hoja, va a trasladarse vía floema al tejido más joven para que se pueda utilizar de mejor manera. Los principales fertilizantes nitrogenados que tenemos en el mercado son la urea, sulfato de amonio y tenemos también el nitrato de amonio como los principales. Hay algunos otros, pero estos son los más utilizados. ¿Cuál es el tema interesante al conocer del nitrógeno? El nitrógeno es uno de los elementos que más se pierde. Como urea o como nitrógeno aplicado directamente al suelo, podemos tener pérdidas que van hasta alrededor del 60% del fertilizante aplicado. Entonces es bastante complicado el tratar de llegar a un rendimiento alto si vamos a perder cantidades tan altas del fertilizante. Por ende, se han trabajado con algunas moléculas que retrasan o tratan de controlar este proceso. Básicamente, por ejemplo, con la urea, se realiza una hidrólisis por la acción de la ureasa, formándose amonio, y en presencia de agua se produce el amoníaco, también con la acción de la ureasa, y eso es el nitrógeno que se pierde. La parte que no se ha perdido se absorbe como nitrato. Entonces tenemos aquí químicamente cómo es lo que ocurre al unirse la molécula de amonio con agua y forma amoníaco que se volatiliza y nos deja agua en el suelo. Entonces, para evitar esto, hay tecnologías que han bloqueado la acción de la ureasa, han ralentizado la acción de la ureasa o han matado principalmente a la nitrosomona. La más utilizada es controlar a la nitrosomona. Obviamente no se va a poder controlar solo la nitrosomona, pero es la principal productora de ureasa, sin embargo no es la única en el suelo. Tenemos otro tipo de tecnologías, como la tecnología Dura-U, que tiene una molécula que se llama monocarbamida de hidrógeno sulfato. Ese nombre raro lo que hace es ralentizar la acción de la ureasa, permitiendo que el nitrógeno esté más tiempo en el suelo sin volatilizarse y finalmente podamos nosotros tener una mejor absorción. Tenemos este producto que en IMASA lo manejamos como NitroKim, que es hoy por hoy uno de los nitrógenos más eficientes en el mercado, que justamente lo que hace es proteger el nitrógeno, además de aportar calcio, magnesio, azufre, zinc y boro, que ya vamos a ver la importancia de estos elementos con el nitrógeno para formar justamente los compuestos que habíamos hablado en un principio, aminoácidos, proteínas y algunos otros de estos. Y aquí vemos un ejemplo. En esta parcela se fertilizó urea, 2 sacos por cuadra, y NitroKim, 2 sacos por cuadra. Acá en el Ecuador los arrozales se manejan mucho por cuadra, que es algo menos de 1 hectárea. Pero la parte importante es que, habiéndose aplicado al mismo tiempo, vemos 15 días después la respuesta al trabajar con NitroKim, que tiene esta protección para evitar la acción de la ureasa, versus lo que se logra con la urea. Otro de los elementos sumamente importantes en la planta, tal vez uno de los más importantes, es el fósforo.
Sin embargo, por las cantidades que se aplican, no se le toma muchas veces tan preponderante, o no se da tanta preponderancia como tiene. Pero realmente es uno de los elementos sin el cual prácticamente nada sucede dentro de la planta, ya que es el elemento que le da la energía a la planta y le permite que se realice la fotosíntesis. Sin fósforo no se realiza fotosíntesis. Entonces es importante considerarlo con esto o asociarlo como el elemento que le va a dar la energía a la planta. ¿Y esto por qué? Está activo en la fotosíntesis y en la respiración, como habíamos hablado. Es importantísimo para la transferencia y almacenamiento de energía, principalmente con estas dos moléculas, ATP, que es adenosín trifosfato, y ADP, que es adenosín difosfato. Estas moléculas son energéticamente más concentrados su poder que lo que tendría una molécula de gasolina, por ejemplo. Entonces, ahí la importancia del fósforo dentro de la planta. Actúan dentro del crecimiento y la división celular, es decir, que sin fósforo la planta se vuelve raquítica, deja de crecer o incluso las células empiezan a morir. Al no hacer fotosíntesis, hay también la planta empieza a generar otro tipo de pigmentos para protegerse de los rayos solares. Por eso hay unas manchas un poco de color púrpura cuando tenemos deficiencia de fósforo. Es vital para la formación de las semillas, ayuda al desarrollo y crecimiento temprano en la raíz. Entonces, un suministro de fósforo permite un buen enraizamiento. No es un enraizador como tal, pero permite un buen enraizamiento. También ayuda a la transferencia de las características genéticas. Esto es importante al momento que la planta está creciendo, ya que permite que una célula que se multiplica sea igual a la anterior. Está presente en brotes y frutos en expansión, ya que le da la energía para que esa multiplicación celular se dé. Se entra mucho en los nódulos nitrificantes en las leguminosas. Realmente la planta le suministra fósforo a las bacterias para que puedan ellos captar el nitrógeno. Está activa la absorción de manganeso y su exceso va a limitar las cantidades de cobre, manganeso y zinc dentro de la planta. Esto un poco para entender qué hace el fósforo en la fotosíntesis. Al llegar los rayos de luz o los fotones de luz a la hoja, tenemos nosotros que el adenosín difosfato más la nicotinamida dinucleótido fosfato reducida más un fósforo inorgánico forman ATP y la nicotinamida de hidrógeno fosfato reducido. Esto, dentro del ciclo de Calvin, permite que se genere el azúcar y tomando el CO2 que viene de la atmósfera, liberando agua y CO2. Entonces, como les digo, el proceso de fotosíntesis que todas las plantas hacen y permite la vida en el planeta, no sería posible sin la presencia de fósforo. Tenemos aquí algunas plantas en las que vemos una deficiencia de fósforo. Como vemos, el tejido se quema debido a que no se puede hacer fotosíntesis. Tenemos factores que afectan la cantidad de fósforo en el suelo. El fósforo es otro de los elementos que es complicado suministrarle en una cantidad adecuada a la planta. Es un elemento muy reactivo en el suelo, sobre todo con calcio, con hierro y aluminio. Entonces, los fertilizantes, los residuos de cultivos como estiércoles, el mineral del que está hecho el suelo, aportan fósforo al suelo. Y este se pierde por erosión, por lixiviación, se pierde también por los microorganismos, la remoción del cultivo y sobre todo se pierde por la fijación biológica, por la fijación que hay al formar fosfatos de hierro, calcio y aluminio. Hierro y aluminio principalmente en suelos ácidos y los fosfatos de calcio en suelos con pH alcalino. Aquí vemos cuál es la movilidad del fósforo versus el potasio y versus el nitrógeno, que es el elemento más móvil dentro del suelo. El fósforo prácticamente no se mueve dentro del suelo. Aquí vemos un poco lo que ocurre con las arcillas. Como decimos, arcillas de reacción ácida van a capturar el fósforo formando fosfatos de aluminio y de hierro, mientras que los de reacción alcalina van a fijarlo más con compuestos de fosfato de calcio. Entonces, ¿cuánto es la fijación? Podemos tener suelos en los que tengamos más del 70% de fijación del fósforo en el suelo. Entonces,
deja también de ser económico saber que yo voy a gastar $100 o 100 pesos en fósforo y de todo eso apenas 30 van a ser asimilados por la planta. Ante eso, también existe una tecnología que nosotros manejamos que se llama DuraP. Esta tecnología se basa, además de poner los microelementos que la planta requiere para formar compuestos, protege el fósforo justamente de estas reacciones. Prácticamente lo que la está evitando que se pueda unir y formar el fosfato de calcio o fosfatos de hierro y aluminio. Al protegerlo de esta manera, mejoramos la absorción, teniendo la capacidad de que con 3 sacos de DAP Protec puedan reemplazar a 4 sacos de DAP normal, aún teniendo 37% de fósforo versus 46%, debido a que este producto protegido permite que la planta absorba mayor cantidad de fósforo de lo que absorberían 4 sacos de DAP normal. Entonces, como vamos viendo, la tecnología permite un mejor uso de los nutrientes, por ende podemos fertilizar mejor y sobre todo nutrir mejor a la planta. Aquí en esta foto, por ejemplo, no se puso fósforo en algunos de las parcelas, de las mini parcelas que están acá versus las de la izquierda que sí tienen fósforo. Vemos la diferencia de una planta versus la otra a pesar de que han sido sembradas el mismo día. Tenemos acá otra foto de las parcelas en las cuales se ve la diferencia, de modo que es importantísimo poder solventar el tema de aplicaciones de fósforo. Llegamos al potasio. El potasio todo el mundo lo relaciona con el elemento que me va a ayudar al llenado del fruto. Y es cierto, pero no es su única función. El potasio es también un elemento súper importante en el tema de la fotosíntesis. A tal punto que aquí en esta curva podemos ver que a mayor concentración de potasio en materia seca, tenemos nosotros mayor consumo de miligramos por decímetro cuadrado por hora de CO2. Es decir, cada porción, cada decímetro cuadrado de hoja va a captar mayor cantidad de CO2 en miligramos por hora si es que yo tengo mayor concentración de potasio en la materia seca o tengo un adecuado suministro de potasio a la planta. Entonces, si ya vemos que la principal fuente en la cual la planta trabaja, obtiene energía y le sirve para vivir es la fotosíntesis, con un adecuado potasio vamos a fomentar eso. Entonces, no solamente es llenado de frutos, sino todos los procesos fisiológicos de la planta se ven afectados por la deficiencia de potasio o por la presencia de potasio. En los asimilados también, el potasio obviamente permite un mayor arrastre y también al haber mayor cantidad de fotosintatos, permite una mayor concentración de los nutrientes en el fruto, en el destino final. Entonces, obviamente es uno de los elementos que nos va a permitir tener mayores producciones. Y esto se demuestra, el flujo sabial, como vemos acá, a nivel de floema, es alto cuando tenemos potasio suficiente y al bajar las concentraciones de potasio va bajando la curva en cuanto a la cantidad de flujo de savia que puede recorrer en la planta por minuto. Tenemos aquí la deficiencia de potasio. Al ser un elemento móvil, como habíamos hablado también, su deficiencia siempre estará en las hojas bajeras. Entonces podemos ver aquí el efecto en las hojas bajeras. El potasio, otra cosa que es importante de mencionar, no forma ningún compuesto en la planta. No forma parte de aminoácidos, de proteínas, de vitaminas, de fenoles, de ningún compuesto. Pero la importancia del potasio está en que es como el jefe, el que hace que todos los procesos fisiológicos en la planta se den cuando él está presente. Tenemos aquí algunas deficiencias, como vemos siempre es una deficiencia en B, en hojas viejas, lo vemos en algunos cultivos. El potasio también es muy importante en la apertura y cierre de estomas. Eso también es uno de los efectos que se le confiere al potasio. Entonces, podemos tener una respiración, un manejo del agua
en el caso de haber problemas de sequía, mucho más eficiente si tenemos adecuadas concentraciones de potasio en la planta que le permiten regular los procesos. Vamos con el magnesio. El magnesio es otro de los elementos básicos tanto para la planta como para la vida en la tierra, ya que es la parte central de la molécula de clorofila. Como vemos, está rodeado de 4 moléculas de nitrógeno y se forma la molécula de clorofila. Entonces, si nosotros aplicamos nitrógeno solamente, sin magnesio, no permitimos a la planta que pueda formar una molécula de clorofila. Por ende, el nitrógeno queda libre dentro de la planta y ese nitrógeno va a ser aprovechado por los insectos y las plagas y vamos a tener mucha mayor infestación que si le damos con los elementos que la planta requiere para formar los compuestos de nitrógeno. Esa es una de las ventajas de Nitroquim. Tiene magnesio, tiene los otros elementos y los vamos a ir enumerando. Para cultura general, vemos la molécula de hemoglobina. Nuestra sangre es roja porque tenemos la molécula de hierro en el centro de los 4 nitrógenos y es muy parecida a la molécula de clorofila que tiene el magnesio en el centro. Entonces, vemos que somos parte de una misma creación. Otro punto importante para ver en las deficiencias de magnesio es que siempre es una clorosis intervenal. Es un elemento móvil dentro de la planta. La clorosis lo vamos a ver entre las nervaduras. Como vemos, en monocotiledóneas está paralelo a la nervadura permanece un poco más verde. Y en dicotiledóneas ocurre de la misma manera. Tenemos el azufre. ¿Ya? El azufre es otro elemento muy, muy importante respecto a la nutrición de las plantas, ya que está ligado a la absorción de nitrógeno. Es parte fundamental de las proteínas, ya que las proteínas se unen mediante cadenas de azufre, enlaces de peptídeos que son con azufre. Su función está ligada a las vitaminas sulfuradas, a la biotina, tianina y coenzima C. Además, está presente en todas las sustancias de defensa. La planta, como vamos a ver más adelante, requiere del calcio para tener la señal de que está siendo atacada, pero realmente las sustancias de defensa que normalmente utiliza, que es una guerra química contra las plagas y enfermedades, lo hace a través de sustancias que tienen mucho azufre en su composición molecular. Es un elemento poco móvil en la planta. Si es poco móvil, su deficiencia se va a ver siempre en las hojas nuevas. En las hojas viejas o mayores no se va a expresar tanto. Sin embargo, al ser necesario para el aprovechamiento del nitrógeno, cuando suele haber deficiencia de nitrógeno o de azufre, la planta tiende a amarillarse ya que no se da el enlace entre los dos. La deficiencia nos genera clorosis, como habíamos dicho, en hojas jóvenes y va palideciendo las hojas más viejas ya que se pierde la posibilidad de formarse las proteínas, sobre todo al no tener el azufre suficiente. Esto retrasa el crecimiento, el mantenimiento, son plantas débiles y si bien la sintomatología se parece a la de nitrógeno, porque puede hacer una deficiencia conjunta, ya que esto es un par sinérgico que se llama, nitrógeno-azufre. Entonces siempre es importante que cuando pensamos en nutrir a la planta y vamos a aplicar nitrógeno, tengamos en cuenta que ese nitrógeno debe ser acompañado de azufre para que la planta pueda asimilarlo de mejor manera. Aquí tenemos la deficiencia. Como vemos, las deficiencias se observan mejor en brotes tiernos que en brotes viejos. Vemos que los aminoácidos se unen de mejor manera o se unen gracias a los puentes de azufre que permiten hacer las cadenas de proteína. Aquí vemos, para diferenciar, claro, y tener siempre en cuenta el principio de que una deficiencia de nitrógeno va a aparecer en hojas viejas y la deficiencia de azufre
en hojas nuevas, sobre todo al principio. Después ya se vuelven a conectar y parece una sola deficiencia. Sin embargo, lo ideal es que una vez que nosotros podamos observar esto, que ya vamos a tener un efecto fisiológico, lo corrijamos lo antes posible, ya que si aparece un síntoma de deficiencia, ya tenemos un daño en el cultivo, ya tenemos un efecto adverso, vamos a tener pérdidas en producción y eso afecta significativamente a lo que estamos buscando, que es justamente nutrir al cultivo, no solo fertilizar. Hay una diferencia entre ambas, ya que fertilizar es simplemente el hecho de aplicar el fertilizante. Una nutrición es pensar en que la planta tenga todos los elementos que requiere para llegar a cumplir sus fases fisiológicas y nos devuelva la producción que nosotros estamos esperando. Tenemos al calcio. El calcio es otro elemento bastante importante en lo que se refiere a estructurar la planta. El calcio incluso, nosotros tomamos leche, muchas veces se lo conoce que toma leche para que tengas calcio y se fortalezcan los huesos. El calcio en la planta también cumple un papel estructural muy importante. Se ubica, si bien es cierto, la planta no tiene huesos, se ubica en la pared celular. Entonces, una pared celular bien estructurada va a tener una planta mucho más saludable. Por ende, está ligado al crecimiento, ya que cuando la planta crece, multiplica sus células. Y para eso necesita estructurar bien su pared celular. Si tiene suficiente calcio, puede seguir creciendo, ya que se van estructurando las nuevas células. Es un mensajero secundario en los procesos de defensa natural. Este tema es súper importante, ya que la planta no puede moverse si es que le pica un insecto, si es que le está atacando un hongo, tiene que poder defenderse. Entonces, si es que el calcio le permite a la planta defenderse de mejor manera, nos va a ahorrar a nosotros costos en control de plagas y enfermedades, además de que nos va, por ende, a mejorar la calidad del producto, tanto en traslado como en percha, ya que va a durar más tiempo si tiene un suficiente suministro de calcio. ¿Cómo funciona esto de aquí? Al tener un patógeno, ¿sí?, que está atacando a la planta, ¿sí?, nosotros vamos a tener que el calcio es el principal receptor que le indica al RNA mensajero que va del núcleo que está siendo atacado. Al tener nosotros esta recepción, ¿verdad?, por medio del calcio, el núcleo va a empezar a producir sustancias fitoalexinas, delicitores, que de otra forma no las produciría si no sabe que está siendo atacada, ya que no tiene un sistema nervioso. Entonces, el mensajero que le indica a la planta que está siendo atacado es en base a calcio. ¿Cómo funciona esto? En cuanto el núcleo recibe la acción o recibe la señal de que está siendo atacada, por ejemplo, la planta o el hongo o la bacteria va a secretar peptidoglucanasa. Esta peptidoglucanasa disuelve el peptidoglucano que protege a la pared celular para llegar hacia el interior de la célula y poder comérsela. Entonces, la planta se defiende botando este inhibidor de peptidoglucano o de peptidoglucanasa y detiene el ataque de la planta. Gracias a la respuesta es más o menos temprana, más tardía o temprana, dependiendo de tener un buen suministro de calcio en la planta. La deficiencia de calcio va a generar necrosis en los brotes. Esto obviamente se debe a que si yo tengo una pared celular que no está bien estructurada, se va a romper rápidamente. Al romperse las células, se van a necrosar. Entonces, esa es la razón por la que hay una necrosis en los brotes que uno puede confundir con una enfermedad y se debe principalmente a deficiencia de calcio. Hay un deficiente o un escaso crecimiento radicular, ya que la cofia necesita bastante calcio y para que haya crecimiento la planta necesita en raíces principalmente una célula fuerte para poder ir explorando el suelo. Entonces, si es que no tengo calcio, la planta no tiene la fuerza para estructurarse y poder seguir creciendo su raíz y explorando más suelo. Hay necrosis en el ápice del fruto, eso ya lo vamos a ver, y en banano es muy famoso el fruto explosivo por deficiencias de calcio. Estas manchas que vemos en la fruta, hay muchos productores que la pueden confundir con una plaga, una enfermedad, algo que le está dañando al fruto y lo van a fumigar muchas veces
sin saber que simplemente esto se soluciona con aplicaciones de calcio, al igual que los frutos explosivos en banano, que son rechazados para la exportación. Tenemos acá en tomate, en la remolacha, la quemazón de los ápices. Nosotros podemos resolverlo simplemente con aplicaciones de un nitrato de calcio. El nitrato de calcio es muy rápidamente asimilable. Si nosotros queremos solventar una deficiencia de calcio aplicando un yeso, que sería un sulfato de calcio, o un carbonato de calcio, eso va a tardar muchos años en que la planta lo pueda absorber. En cambio, nitrato de calcio es una inyección a la vena. Eso va la planta a tomarlo rápidamente y poder satisfacer las deficiencias que tenga. Entonces, dentro de la solución nutritiva o de la fertilización que nosotros vayamos a hacer, tenemos que incluir el calcio. Sí hay que tener ciertas consideraciones en cuanto al antagonismo que hay entre calcio, magnesio y potasio, para, sobre todo si es fuerte riego, tratarlos o disolverlos en tanques separados. No se puede en fuerte riego poner todos los elementos en un mismo tanque porque va a haber reacción y la planta no lo va a absorber. Vamos al boro. Este es uno de los elementos que más interesantes son y más funciones importantes puede tener dentro de la planta, pero también es uno de los elementos que más complicaciones puede dar al momento de trabajarlo. Ya que el boro es como trabajar entre la deficiencia y la toxicidad por el filo de una navaja. Entonces, es un elemento que muy fácilmente entra en deficiencia, pero también es fácil llegar a la toxicidad. Entonces, hay que ajustar bastante bien los momentos en los cuales se va a aplicar el boro y las dosis que vamos a aplicar. Como funciones principales tenemos la germinación de los granos de polen. Sin boro, simplemente el proceso de polinización no se da porque ni siquiera va a germinar el grano de polen, como ya lo vamos a ver más adelante. Es vital en la formación del tubo polínico. Eso es básico. Un fruto que no, o un producto que no tenga boro no va a poder polinizar y vamos a tener grano vano en arroz, una mazorca incompleta en maíz, un fruto mal formado, incluso deforme por falta de boro, además de que es uno de los elementos de la calidad, ya que junto al calcio actúa en la estructuración de la pared celular, actúa en la formación de proteínas, por lo tanto también interviene en el tema del mejor uso del nitrógeno y es uno de los elementos también sumamente importantes en la translocación de azúcares. Un adecuado suministro de boro va a hacer que los grados Brix de nuestro fruto estén siempre en mejores concentraciones. Tenemos el grano de polen. El grano de polen es esta pepita aquí cerrada, ¿sí? Y tiene que germinar el grano de polen. Para que se pueda polinizar, tiene que reventar el grano de polen y salir los gametos masculinos y el núcleo, que es el que forma el tubo polínico. Si es que no germina esto, no va a ocurrir la polinización. Y esto se da siempre que nosotros tengamos presencia de boro. Además, el punto más importante aún, germinó el grano de polen, pero todo este estilo de la parte femenina de la flor es como que fuera una espuma flex. Entonces, si llega un grano de arena, que sería el grano de polen, muy difícilmente puede llegar por sí solo, o sea, es casi imposible, ya que esto no tiene canales para que esto pase. Tiene que taladrarse un tubo polínico que se da mediante un solvente. En este caso, el solvente es ácido bórico, que la planta naturalmente lo tiene que generar para que esto se dé. Si ponemos ácido bórico directamente, lo vamos a quemar. Entonces, germina el grano de polen, empieza a formarse el tubo polínico con los núcleos espermáticos y va creciendo mediante el núcleo vegetativo. Este hueco de aquí o este tubo se paraliza y no llega a fecundar si es que no tenemos suficiente boro. Al tener un boro suficiente, polinizamos esto, logramos la fecundación y vamos a tener un fruto adecuado. Entonces, he ahí la importancia de tener un suministro de boro constante. Ahora, ¿cuál es el problema con el boro? El boro es un elemento muy lento, muy poco móvil en la planta.
Entonces, si es que tenemos incluso días que no son muy soleados y me coincide con floración, voy a tener muchos problemas de polinización. Por eso es importante en el boro, sí, pensar en aplicaciones foliares. Ya vamos a ver un poco cómo esto se maneja, ya que es un microelemento, se requieren pequeñas cantidades, pero me puede ayudar con esto. La deficiencia del fruto, la deficiencia de boro va a generarme una deficiencia que afecta al amarre y la formación y la fecundación de los frutos. Entonces, es muy difícil tener un fruto de calidad comercial si tengo yo una deficiencia de boro. Además que el boro me afecta en generar una deformación de los tejidos, de modo que no solo influye al momento de la polinización, sino en momentos previos para que todos estos órganos, tanto el polen cuanto los ovarios y toda la estructura del óvulo y todo se forme bien en la planta, se requiere que haya una presencia de boro que al momento de darse la división celular y especialización celular permita que sea esta de una manera correcta. Entonces, cuando una célula se divide y se especializa, si yo tengo boro y molibdeno, como vamos a ver más adelante, vamos a tener una replicación correcta y por ende un órgano sexual bien formado que me va a permitir que se polinice. Tenemos aquí unos ejemplos de deficiencia de boro en alfalfa. La semilla de boro en maní, la semilla con deficiencia de boro en maní no se llena, ya que también influye en lo que es la transferencia o la transportación de azúcares. Y vemos el tomate. Esto pasa en general en los frutos. Cuando la semilla poliniza, la planta empieza a botar incluso hormonas y se llena la fruta, empieza a formarse correctamente toda la parte comestible de la fruta alrededor de la semilla. Si no tenemos semilla, obviamente no se forma bien, no hay nada que llenar y tenemos fruto mal formado, como vemos en estos tomates y en esta frutilla. Vemos también este tema en la papaya. Un producto bastante interesante para poder hacer un aporte temprano de boro, un aporte correcto de boro, este microquel cuaje, es un producto súper bien formulado. Me gusta mucho la inteligencia en la formulación, ya que como vemos tiene nitrógeno que viene a partir de aminoácidos, pero tiene un alto contenido de fósforo, tiene un buen contenido de boro, 8%, y 2% de molibdeno. Esta combinación está puesta muy bien pensado, ya que el fósforo me da la energía que yo requiero para formar bien los órganos que la planta requiere al momento de la polinización o al momento de la formación de sus órganos sexuales. Cuando madura, un adolescente come mucho porque está madurando, requiere mucha energía. La planta también en esos puntos requiere más energía y esto le da con el fósforo, además de un suministro de boro y molibdeno que le va a permitir una replicación correcta. Y al momento ya de la polinización, el boro y el molibdeno me van a actuar logrando tener un embrión con capacidad de llenado. Entonces, ya el llenado, el tener una calidad de fruto, un fruto pesado, una cosecha grande, va a depender, en este caso, después de que nosotros tengamos un fruto polinizado. Pero si no polinizamos, podemos tener una correcta nutrición aparte del boro y no vamos a conseguir esto. Además, que en los puntos de mayor demanda, como es la formación de yemas, eso se puede ver fácilmente en todos los cultivos. Cuando la yema se está hinchando es cuando se está especializando para hacerse una flor. Es un punto de mayor demanda de boro. Entonces podemos hacer aplicaciones de boro en este punto en frutales, en arroz, maíz, trigo. Otro punto importante es cuando se abre la flor, porque ahí necesito que se polinice. Entonces, previo a la apertura de la flor, yo puedo hacer otra aplicación de boro para que la planta tenga lo que necesita al momento de que se produzca la polinización y llegue a la fecundación. Otro tema interesante, que es otro de los pares sinérgicos, es que en conjunto con el calcio fortalecen y estructuran la pared celular. Para hacer un símil, el calcio actúa como un bloque y el boro actúa como el cemento. Entonces, la pared se estructura en función de los bloques de calcio más el cemento que es el boro.
está en la laminilla media de la pared celular y me da una mayor estructura. De modo que esto también me permite saber que si yo tengo boro y calcio suficiente, voy a tener una planta mucho más robusta y que va a poder defenderse también mejor de los ataques de plagas y enfermedades. Es importante esto que he mencionado bastante en bastantes ocasiones respecto a que una planta nutrida se enferma menos. Y este tema es clave, ya que muchos de los costos que se nos van en aplicaciones fitosanitarias van a bajar al tener una planta que nosotros invertimos en nutrición, ya que una aplicación fitosanitaria, si bien es súper necesaria, no es que solo nutriendo voy a reemplazar 100% las aplicaciones fitosanitarias, pero es una agresión a la planta, son químicos que le van también a afectar a la planta. Si yo tengo una planta que requiere menos aplicaciones, va a tener menos estrés por este tipo de productos y eso se va a redundar en una mayor y mejor producción. Tenemos el hierro. El hierro es un elemento que va a catalizar varias de las reacciones enzimáticas de una planta que actúan en los procesos de respiración. Como sabemos, la planta hace fotosíntesis en el día, pero respira también en la noche. Entonces es súper importante la presencia del hierro para que este proceso de respiración y las fases oscuras en las cuales la planta crece y acumula azúcares se den. Es también en buena medida gracias a los procesos o a la presencia del hierro en la planta. Actúa en la reducción de los carbohidratos, es también un activador enzimático por excelencia y actúa como transportador de oxígeno, por ende la importancia en respiración. La deficiencia de hierro se da en hojas jóvenes, ya que no se trasloca dentro de la planta. Es una deficiencia severa, puede tornar a toda la planta en un color amarillento, pero más blanquecino. Incluso eso se ve bastante en suelos de la península de Santa Elena. Con cacao hay plantas que inexplicablemente se ponen blancas, pálidas, como si se les hubiera aplicado cloro. El tema es que al no tener hierro, no se cumplen estos procesos y es debido a que el calcio actúa como antagonista para la absorción de hierro, ya que en el suelo hay capas de carbonato de calcio. Entonces, la única forma de solventar esto es poner un hierro EDDHA, que al ser más recalcitrante, o sea, al ser más difícil de romper la molécula de quelato, permite absorberse en condiciones de pH alcalino. Tenemos aquí algunos ejemplos de la deficiencia de hierro en maíz. Junto al azufre ayuda mucho también a una mejora uso del nitrógeno. Tenemos zinc. El zinc es uno de los elementos también que ha sido un poco, no se le ha dado toda la importancia que tiene el zinc. Muchas veces nosotros hacemos aplicaciones de hormonas de la planta, buscar un mayor tamaño de fruto, un mayor macollamiento y mayor número de granos. Sin embargo, si nosotros trabajamos el zinc de manera correcta, no necesitamos hacer aplicaciones de hormonas porque le vamos a dar a la planta todos los elementos que requiera para que naturalmente las haga, principalmente las auxinas. Entonces, el zinc está presente en el crecimiento activo de los brotes, me ayuda a la reorganización de procesos, por eso es súper importante, sobre todo en procesos en etapas fenológicas en que la planta se encuentra en desarrollo. Es muy importante tener ahí un adecuado suministro de zinc. Otro tema que no lo habíamos tenido muy en cuenta o no siempre se conoce es que es catalizador de la vitamina C. Por eso siempre que vemos nosotros es más fácil, digamos, observar deficiencias de zinc en cítricos, ya que la cantidad de vitamina C que requiere el cítrico, tanto en el fruto cuanto en la hoja, es más alta y por ende se da una deficiencia de zinc y responde muy bien a la aplicación de zinc. Cuando hay deficiencia de zinc tenemos también un metabolismo que es mucho más lento, ¿sí? Por ende la planta crece más lento. Es además una parte súper importante en la construcción y degradación de las proteínas. Entonces, en todo el ciclo del proteico es muy importante. Es promotor principal, es decir, la planta no puede formar triptófano en ausencia de zinc. Y el
triptófano es el inductor de auxinas. Entonces, no tenemos nosotros auxinas, la hormona de la reproducción o de crecimiento de la planta, sin presencia de triptófano y sin presencia de zinc. Entonces, aplicaciones tempranas de zinc, sobre todo, podemos ver un efecto brutal en plantas monocotiledóneas, maíz, arroz. Si se hacen las aplicaciones entre 17 a 21 días después del trasplante, vamos a ver resultados realmente asombrosos en cuanto al macollamiento o a la mejor formación de la planta y desarrollo de la planta, aplicando zinc, sin tener un efecto rebote en la planta. Obviamente, las dosis que tienen que va acorde a los requerimientos del cultivo, no sobreaplicar, pero aplicaciones que estén alrededor de, incluso foliares, alrededor de 500 a 300 centímetros cúbicos por planta, es suficiente para tener un buen suministro y darle la señal a la planta de crecimiento y desarrollo en función de una mayor producción hormonal. La deficiencia de zinc me genera un crecimiento pálido y atrofiado en los brotes. Eso es fácil de ver, un brote muy atrofiado, definitivamente zinc. En el maíz se torna el ápice un color amarillamiento claro, medio blanquecino, y en árboles frutales vemos unas hojas que empiezan a enanizarse, sobre todo en brotes nuevos. No se ve eso, la deficiencia de zinc se va a ver siempre en los brotes nuevos de las plantas. Tenemos acá en maíz, como vemos, no es amarillamiento como tal, siempre en zinc tiende a ser algo un poco más blanco la deficiencia. Y se enanizan las plantas cuando falta zinc. Otro punto interesante es que que el zinc al formar los aminoácidos permite que se hagan justamente las cadenas proteicas. Entonces, el producto que habíamos hablado, Nitroquim, tiene zinc justamente para que al ingresar el nitrógeno a la planta pueda formarse un aminoácido, pueda formarse también con el azufre que tiene una proteína y la planta pueda asimilar de manera correcta el elemento que nosotros estamos aplicando, que es principalmente el nitrógeno. El manganeso. Este es un elemento que está presente en la síntesis de sustancias nitrogenadas, así que, perdón, justo por eso es tan importante ponerlo junto al zinc, ya que las sustancias nitrogenadas principales que formamos con esto son también algo de proteínas, vitaminas. Está relacionado con la formación de flores y frutos muy directamente. Ayuda al metabolismo del fósforo. Es otro de los elementos que va a actuar directamente al momento de la diferenciación celular, a permitir que la planta se especialice al momento de tener una multiplicación celular. Entonces, cuando está formándose una yema para hacerse flor, la flor al diferenciarse siempre se replicará de mejor manera con un adecuado suministro de manganeso. Su exceso limita la asimilación del zinc y viceversa, es decir, exceso de zinc baja la asimilación de manganeso y un exceso de manganeso va a bajar la asimilación del zinc. Pero es un par sinérgico porque la presencia del uno en suministro va a potencializar también la acción del otro. Entonces, esta es una de las ventajas principales que nosotros aprovechamos para poder aplicar un producto como Siman. Este producto tiene zinc y tiene manganeso, por ende el par sinérgico. Si nosotros aplicamos este producto principalmente en etapas de desarrollo, vamos a potencializar la producción o la generación del triptófano y por ende de las auxinas, favoreciendo la multiplicación celular. Tenemos aquí unos síntomas de deficiencias del manganeso y es un elemento muy importante, sobre todo en leguminosas, ya que de la simbiosis con el rizobio y por ende la fijación biológica del nitrógeno. Molibdeno.
Este es otro de los elementos que la planta requiere en muy pequeñas cantidades y cobra más importancia en determinados momentos, como en la formación de tejidos que van a ser orientados a la reproducción. El molibdeno nos ayuda para sintetizar y activar la enzima nitrato reductasa, por ende, la utilización del nitrógeno se ve muy optimizada cuando tenemos un suministro adecuado de molibdeno. Por ende, cuando hay etapas de crecimiento del tejido, en lo que se requiere mayor reproducción, mayor uso de nitrógeno, el tener un molibdeno adecuado nos va a permitir que los aminoácidos incluso se formen de mejor manera, ya que el nitrógeno va a estar en la forma disponible que la planta requiere, gracias a esta enzima nitrato reductasa que se ve favorecido justamente en presencia del molibdeno. Reduce el nitrato a amonio dentro de la planta. La planta, si bien es cierto, absorbe el nitrógeno como nitrato, dentro de la planta lo vuelve a transformar principalmente a amonio para que pueda formar parte de aminoácidos y proteínas. Es